Como que se quedó en pausa, ¿verdad? Uy, Yo no veía nada. No veían nada. Porque aquí me manda un mensaje que está en pausa y yo no lo he pausado. Quiero ver, vamos a hacer la otra prueba. Vaya, hoy se supone... Ok, vamos a ver. Sí, vale, muy bien. Bienvenidos al refuerzo. Vamos a hacer repaso, ¿verdad? De los contenidos que hemos estudiado, aclarar dudas. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es repasar los temas y después nos vamos a quedar hablando de Fahrenheit, por si hay alguna duda, y ahí vamos a compartir, ¿verdad? Todo lo que hemos leído. Espero que pues ya la mayoría la haya terminado. La verdad que es una historia bastante importante, ¿verdad? Bastante entretenida, siento yo. Y ahí donde podemos ir aprendiendo. Señor, el final no lo entiendo yo. Vaya, pero si quiere lo dejamos al final. Lo comenzamos primero por eso. Por la obra. Por el final. Vale, dejémoslo al final. Sí, porque así digo yo, para que avancemos ahorita. Vaya. Les voy a presentar. A ver, yo hice... ¿Cuál era? Esta. Otra presentación sobre ciertos puntos que sí me interesa que los tengamos claros para su evaluación el día de mañana, que es siempre sobre la novela. Vamos a hablar de la dimensión temporal, la dimensión espacial, el orden temporal y el orden narrativo. Vale. Cuando hablamos de la dimensión temporal, aquí estamos hablando de los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, en el cual se está desarrollando la historia, ¿verdad? Obviamente, recordemos que esta dimensión temporal tiene que ver con el tiempo de la narración en sí. ¿Va? Por ejemplo, si hablamos de Fahrenheit, ¿en qué tiempo se está desarrollando la historia? ¿Pasado, presente o futuro? La historia en sí, desde que comienza, vamos a ver qué dice. ¿Hola? Futuro. Vaya, pero es que si lo vemos en futuro es por la condición que estamos hablando de ciencia ficción. Pero en sí, tendríamos que ver los
tiempo, cómo están utilizando los verbos, cómo se está presentando la historia. En el caso aquí de Fahrenheit, pues, diríamos nosotros que es un narrador. ¿Qué tipo de narrador tendríamos realmente? Omnisciente. Es un narrador omnisciente, ¿verdad? Vamos bien, porque conoce todo, ¿verdad? Entonces, cuando dice, era estupendo quemar, ahí tenemos un verbo que está conjugado en pasado, ¿verdad? Porque ya es algo, en este caso, pues, que ya ocurrió, ¿verdad? La historia. Que tiene que ver, creo yo, con lo que dice Adriel, ¿verdad? El final. Porque realmente, pues, no logramos identificar, es un narrador omnisciente, pero no se logra identificar realmente si es un narrador protagonista, ¿verdad? Y que está contando la historia, pero sí estamos viendo de que, pues, conoce todo, y eso es muy importante. Entonces, pero en sí la historia, ¿consideran ustedes que sería pasado, presente o futuro? ¿En qué momento se está desarrollando la historia? Recordemos que comienza, vaya, voy a leer yo, primer capítulo, dice, era estupendo quemar, constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos, cómo cambiaban. Con la boca de latón en sus puños, con aquella gigantesca pitón escupiendo su queroseno venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director orquestando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los jirones y las ruinas tiznadas de la historia. Con su simbólico casco en el que aparecía grabado el número 451, firme sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el desflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que incluyó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. Bueno, ¿quién está hablando en este momento? El narrador. Correcto, el narrador. ¿Y qué es lo que nos está describiendo? ¿Quién está haciendo esas acciones que dice que con sus puños está sosteniendo esta arma que tiene queroseno venenoso para el mundo, dice, y el personaje está, pero como que, pues muy concentrado en lo que está haciendo, lleno de emociones, porque dice que la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran de un fantástico director orquestando todas las sinfonías del fuego. ¿Sobre quién está hablando él, el narrador? Sobre el protagonista. Muy bien, en este caso es Montag. Entonces, lo que está viendo el narrador es lo que nos está describiendo. ¿En qué tiempo está haciendo las acciones Montag en este momento? ¿Pasado, presente o futuro? Entonces, por los verbos sería pasado entonces. Ajá, pero es que ese es el narrador el que lo está describiendo. Pero en ese momento, porque él está viendo... Presente. Bien, porque Montag lo está haciendo, ¿sí? Está como cuando están narrando un partido de fútbol, ¿verdad? Están narrando el partido de fútbol que está ocurriendo justo ahorita y dice, y a ver, dígame el nombre de un futbolista y quién, fulanito de tal, le pegó a la pelota. Entonces, claro, los verbos tienen que ir viendo en cuestión de las acciones, ¿verdad? Lo que está realizando, pero bueno, dice le pegó o le pega, dependiendo, ¿verdad? Cómo lo esté narrando realmente, pero sí, en el momento que se está haciendo la historia, en este caso estamos hablando de un tiempo presente, porque es cuando se está desarrollando la historia en sí. De Fahrenheit. Vale, muy bien. Veamos entonces, vamos con la siguiente. Cuando hablamos de la dimensión espacial, cuando hablamos de espacial, ¿a qué nos referimos? En el lugar donde ocurren las cosas. Correcto, es ese lugar. Entonces nosotros podemos hablar de varias dimensiones espaciales, que son los lugares cerrados, los lugares abiertos, los reales y los imaginarios. Por ejemplo, si hablamos de Fahrenheit, un lugar cerrado, ¿cuál sería? Hay varios. Su casa. Muy bien, la casa de Montag, muy bien. El cuartel. El cuartel, donde están los bomberos, muy bien. ¿Otro lugar? Las bibliotecas. Sí serían cerrados, pero déjeme recordar. Menciona ahí alguna biblioteca que Montag vale. No. No. Sí, cuando queman una señora.
Ah, pero es la biblioteca en la casa de la señora, la biblioteca personal. A eso se refería entonces, vaya. Sí, porque yo me imaginé bibliotecas así como las que tenemos aquí en el colegio, grande. Vaya, muy bien. Entonces sí estamos bien. Señor, y en esa cuenta de la casa de Faber. Correcto, ahí está otra. Correcto, sí. Vaya, muy bien. Lugares abiertos. En Fahrenheit, ¿cuál sería? El El río. bosque donde va Montauk. El río, muy bien. El bosque donde va Montauk, ¿cuál otra? Donde La paseaba con carretera. Clarice cerca de la vía del tren. Cerca de las vías del tren. Por ahí dijeron otra que no alcancé a escuchar, pero que Carmencita fue. La carretera. Muy bien, la carretera. Tenemos el parque, ¿verdad? Por ahí mencionan un parque, ¿verdad? El campo donde paseaba Montauk con Clarice. Ajá. La ciudad también. La ciudad, muy bien, sería un lugar abierto, correcto. Va, muy bien. Ahora, dimensión, dentro de la dimensión espacial tenemos los lugares reales. ¿Hay lugares reales aquí en Fahrenheit? Las casas. Ajá. Pero ¿serán esas casas reales? Estamos hablando que es una novela de ciencia ficción Señor. ya futurista. No, No. Mencionan a Chicago en una parte y creo que la ciudad está como en Seattle por ahí. Entonces creo que sí es Ajá. real hasta ese punto. Josué, ¿verdad? Sí, muy bien. Por ahí lo mencionas. Tienes razón. Señor, dejo de compartir pantalla. Sí, deje de compartir pantalla. Es que me interesa saber quiénes están hablando también. Por eso dejé de compartir pantalla ahorita. Vaya, muy bien, vaya. Entonces, sí van a haber ciertos lugares reales que él puede mencionar, porque de hecho el contexto da la impresión, ajá, ahí estaríamos viendo que la historia se desarrolla en Estados Unidos, ¿verdad? De acuerdo a eso. Ahora, regresando con las casas. Fíjense que no se vuelven reales porque dice que las casas son a prueba de incendio. Y hasta donde yo sé, todavía no tenemos construcciones así, ¿o sí? Porque yo creo que no, todavía no tenemos construcciones que sean a prueba de fuego. ¿Verdad que no? No. No, entonces no podríamos decir que ese sería un lugar real, todavía no, pero Chicago sí, muy bien. Y si nos dicen el nombre, porque no lo da, ¿verdad? El nombre del río, no me acuerdo. No, yo no. Es que en sí la historia se desarrolla como en un lugar de Estados Unidos, solo que es futuro. Futurista, correcto. Vaya, pero retomemos, por ejemplo, la última guinda. En la última guinda, a pesar que es una historia basada en hechos reales, porque sí es ficción, lo que decíamos, no es ciencia ficción, ¿verdad? Sino que cuando me refiero a ficción es porque los personajes son creados. Entonces, ahí sí hay lugares reales, porque menciona, por ejemplo, el Cerro de Guasave. Chalatenango. Cuando van hacia Estados Unidos, menciona el desierto de Arizona, que llegan a esta ciudad de Ajo, que pasan por Guatemala, y ahí van mencionando lugares reales. Entonces, depende de las historias, ¿verdad? Podemos mencionar lugares reales o lugares que ya son, en este caso, pues, ¿cuál era? Espérenme, que tengo dos. Ajá, o lugares imaginarios ahí, dependiendo, ¿verdad? Definitivamente. Va, hasta el momento vamos bien. ¿Dudas? Sí, no, señor. Vaya, sigamos entonces. Vamos a ver entonces el orden temporal. Aquí estaríamos hablando ya de cómo se está organizando la historia, este orden cronológico. En el orden cronológico, pues vamos a ver, me adelanté, perdón. Esta historia, si dentro de este orden vamos a tener, perdón, que va a haber una estructura, así como que es un relojito, ¿verdad? O vamos a tener ciertos momentos o ciertos cambios dentro de la historia. Para darle color a este orden cronológico, digámoslo así, vamos a utilizar un orden narrativo donde tiene que ver este orden cronológico. ¿Se recuerdan que en Zenaida decíamos que toda la historia se desarrolla en un tiempo presente? Porque Zenaida justo cuando está recordando todo eso, que ya lo vivió, ella ya vivió todo desde que nos cuenta que asesinaron a su padre, ¿verdad? Allá por la plaza. Y
así, ¿verdad? Allá por la Plaza Libertad era. Hasta cuando ella pues muere, ¿verdad? En este enfrentamiento, o sea, ella en ese momento, durante toda la historia, está en el cerro WhatsApp. Ese es su presente para ella. Pero dentro de eso, que nosotros podemos establecer un orden cronológico, hay un orden narrativo con el cual presenta ella la historia. Entonces, dentro de ese orden narrativo tenemos dos formas, que puede ser la analepsis y la prolepsis. ¿Qué es esto de la analepsis y la prolepsis? ¿Quién se recuerda? La analepsis era los saltos del presente hacia el pasado. Muy bien. ¿Y la prolepsis? Los relatos desde el futuro hacia el pasado, hacia el presente, creo. Ajá, correcto. Vamos del presente hacia el futuro. Eso es prolepsis, analepsis y prolepsis. Dentro de la analepsis hay dos variantes y dentro de la prolepsis hay otras dos variantes. Vaya, Adriel, ¿qué número es? Perdón. 24. Vaya, muy bien. Vaya, ¿vamos bien hasta el momento? Ya se me durmieron. Sí, señor, vamos bien. Sí, señor. Ya puedo volver a poner la presentación. Dormimos. Vaya, muy bien. Entonces, analepsis. Vaya. Cuando hablamos entonces de la analepsis, tenemos el famoso raconto, perdón, y el flashback. Me comí aquí una letra, perdón, la H, como que tenía hambre. Vaya. ¿Cuál es la diferencia entre raconto y flashback? El raconto es más extenso y el flashback son como breves. Muy bien. El número, Gaby. 29. 29, ¿verdad? Octavo, o sea, muy bien. Y así es. El raconto son esas, los recuerdos son más largos, más extensos, y el flashback es más corto. Si yo me remonto nuevamente a la última guinda, ¿cuál prevalecerá más? ¿Raconto o flashback? ¿Cuál creen ustedes? Raconto. Raconto, muy bien, a pesar que realmente se dan los dos, ¿verdad? Pero estamos viendo que hay más presencia de raconto, porque se acuerda, o sea, duran más, ¿verdad? Esos recuerdos. Ahí estaría la diferencia. Vale, ¿dudas? No, señor. No, todo claro, señor. Vale, muy bien, yo creo que esto no nos va a costar mucho. Y el orden narrativo, entonces, también tendríamos lo que es prolepsis, y ya como lo había dicho por ahí Adriel, el prolepsis, o la prolepsis en este caso, es esa anticipación. Y para ello tenemos entonces dos formas de ver esto. Ay, no le di un solo admitir, perdón. De ver esas anticipaciones, que es el flash forward y las premoniciones. Ajá, ¿el flash forward es largo o es corto? Son breves. Son breves, muy bien. ¿Y las premoniciones? Son anticipaciones extensas. Son como visualizaciones del futuro. Son largas. Fíjense que yo me acuerdo que había cambiado ese orden porque tendría que estar al revés y no me lo cambió. O yo no le di guardar, va. Podría ser. Sí, porque así es lo correcto. El flash forward son esas anticipaciones rápidas y las premoniciones son las participaciones, en este caso, más extensas que nosotros pues todavía no hemos leído así algo como que podamos ver esas anticipaciones, sino que más que todo se ocupa el flashback. ¿Dudas hasta el momento entonces? Sí, lo dejan reverso. No, señor. No, señor. ¿Seguros? No, señor, todo claro. Va, muy bien. Entonces aquí estamos hablando siempre de eso, ¿verdad? La dimensión temporal, la dimensión espacial, el orden temporal, que es cómo se ordena, el orden cronológico, y esto me lleva al orden narrativo, que es cómo se presenta la historia. Va, por ejemplo, en el caso de Fahrenheit, ¿ustedes consideran que habría una estructura lineal en el orden cronológico? O sea, ¿está bien ordenadito ahí el inicio, el nudo y el desenlace? Más o menos. Más o menos. Vale, muy bien. Yo digo que sí, aunque hay pequeños saltos al pasado, pero son más recuerdos que otra cosa. Sí, 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 sí.
tanto de, ¿cómo se llama? De Clarice, ¿verdad? Como de Montag, porque Clarice le cuestiona muchas cosas, ¿verdad? Montag. Y sí, ahí más o menos ahí vamos viendo este flashback. De hecho, considero que sí lo podríamos ordenar. Vale, muy bien. Vamos entonces a recordar lo otro que nosotros habíamos... Perdón, me regresé a lo mismo. La misma presentación. Ah, sí, aquí está. No, permítanme. Es que quiero ponerles la otra presentación de... Esta es la misma. De lo que habíamos visto la semana pasada, que estuvimos viendo... Pero no sé dónde la puse entonces. Sí, aquí está. Esta es. Vaya. Para que no se nos vaya a escapar. Ya sé qué voy a hacer para dejarla listada. Vale, muy bien. Aquí vamos a hablar entonces, vamos a recordar de lo que es el tipo de narrador, el omnisciente, el protagonista y el testigo. El omnisciente, tenemos la ventaja que sabemos que conoce toda la historia. Entonces, en el caso de Fahrenheit, ¿podría ser un narrador omnisciente? Sí, Sí, ¿verdad? Muy bien. Protagonista, en este caso no, porque el protagonista lo vimos con la última guinda, ¿verdad? O testigo, no, aquí no se aplica. Quiero ver, ¿cuál otra hemos leído? Ah, en Shackleton. yo creo que es omnisciente. Ahí es omnisciente también, sí, tienen razón. Sí, porque si lo hubiese contado uno de los ayudantes o algún almirante, por ejemplo, ahí sí sería más testigo, ¿verdad? Pero aquí sí, ahí es omnisciente. Bueno, muy bien, entonces, el narrador omnisciente, características. Conoce toda la historia y por lo general siempre lo vamos a ver conjugado en tercera persona, que es lo que estábamos viendo acá en Fahrenheit. El protagonista no siempre va a conocer los sentimientos de los otros personajes, ¿verdad? Porque lo va a contar desde su punto de vista y por lo general siempre va a utilizar mucho lo que es la primera persona. El testigo aquí conoce, pero no participa directamente de la historia, ¿verdad? Sino que nada más está como un observador o pudiese ser que alguien le ha contado la historia a él. Y este narrador testigo puede estar contando la historia desde la primera persona o tercera persona. Yo puedo decir, a mí me contó qué, ¿verdad? Entonces ahí es un narrador de primera persona, pero estoy especificando que alguien más me ha contado sobre lo que yo estoy hablando. Entonces ahí creo que no tenemos mucho que ver. Los estilos narrativos, el directo. Cuando el personaje habla, pues directamente, ahí no nos podemos perder. Y el indirecto, pues cuando el narrador habla en lugar del personaje, ¿verdad? Y ahí cuando vayamos leyendo vamos a ir viendo todo esto, lo vamos a ir aplicando. Pero sí, esto es bien importante que usted lo tenga en cuenta, ¿verdad? Después veíamos las acciones, los personajes en sí, el espacio y el tiempo, que es lo que ya nosotros recordamos. Las acciones pues son todas las que desarrollan los personajes. En el caso, por ejemplo, de Fahrenheit, una acción desarrollada por Mildred y que es bien importante, ¿cuál sería? Mildred, recordemos que es la esposa de Montag. Da la alarma para que lleguen los bomberos. Ahí no había compartido bien eso. ¿Quién dijo eso? Yo, Carmen. Ah, Carmen, va, muy bien. Vaya, ¿quién nos quiere contar cómo se da esa situación? Porque es una acción bien importante. Y ahora vamos a explicar por qué. Yo, profe. Vaya, José, gracias. Primero que todo empieza porque Montag ha como recolectado libros anteriores de los lugares que ha visitado. Entonces, un día de esos llega el capitán a la casa y le empieza a explicar de que por qué queman los libros, por qué no existen y ya todo el contexto. Entonces, Montag le cuenta a Mildred de lo de los libros
A un principio ya no sabía porque había uno escondido debajo de la almohada, pero después se va dando cuenta. El punto es que el capitán le empieza a hacer insinuaciones a Montag de que entregue los libros y cosas así, pero ya luego las cosas, perdón, se van poniendo tensas en cierto punto cuando llegan unas amigas de Mildred a la casa y Montag les intenta leer los libros. Entonces hay como una pequeña discusión ahí, salen de la casa y ya el día que Montag tiene que ir a entregarle el libro al capitán, eh, suena la alarma, le da el libro y tienen una discusión acalorada. Ya luego que van a la casa de Montag, ve que va saliendo, ve que su casa y ve que Mildred va saliendo con una maleta. Y ya después Montag le pregunta al capitán de que si ha sido ella y en efecto ha sido ella. También saca los libros que tenía guardado en el jardín y pone algunos en la casa y ajá, eso. Ay, perdón, que había silenciado. Vaya, muy bien, Josué. Regáleme su número de lista. 21. Octavo A, ¿verdad? Vaya, gracias. Vaya, fíjense lo que nos acaba, gracias, lo que nos acaba de narrar Josué. Y esto es bien importante porque estamos viendo que en este caso, pues el personaje es bastante conflictivo, ¿verdad? Mildred se cuestiona si lo que su esposo Montag está siendo aceptado realmente por la sociedad, que cuando vemos el contexto social, o ella, le va a deber esa fidelidad a su esposo, ¿verdad? De apoyarlo en las buenas y en las malas. Y estamos viendo que entonces ella, ¿qué decide? Entregarlo. Y ella mejor se va. Entonces, cuando veamos un poquito de las características de la ciencia ficción, ahí voy a retomar eso porque estamos viendo que hay un dominio total del gobierno, digámoslo así, de las autoridades en ese momento sobre las personas, porque les hacen creer, digamos, que todo lo que ellos proponen es bueno, es correcto. Y es donde vemos, ya empezamos a adelantar un poquito, el cambio de personaje en cuanto a Montag, ¿verdad? Porque hay un cambio bastante radical y bastante importante que ya lo vemos a través del personaje también de Clarice y de cómo logra influir en él, ¿verdad? Es un personaje redondo realmente. Vaya, si no hay dudas. Todo bien. No, señor. Vaya, muy bien. Entonces, la caracterización que tiene que ver con eso, que si son personajes planos o son redondos, ay, me regresé a esta, perdón, aquí van. Si son planos o son redondos, lo que ya decíamos, que en el caso, por ejemplo, acá de Montag, vemos que es un personaje redondo, no así el personaje de Mildred, porque vemos que ella es capaz de renunciar, ¿verdad? A su esposo, a su hogar, digámoslo así, a su familia, por sus propias convicciones individuales. Lo que simbolizan, ¿verdad? Ya hemos visto que estaban los arquetipos y los estereotipos, ¿verdad? Entonces, los arquetipos son representativos de cierta clase de personas, ¿verdad? El pícaro, por ejemplo. Y los estereotipos ya son comportamientos comunes, cuando decíamos que es el príncipe, que es alguien, pues muy buena gente, de muy buen parecer, que va a tener, ¿qué otra característica le podríamos decir al príncipe azul? Que tiene cierta posición económica, ¿verdad? Que gusta de todos, que es muy amable. Entonces, estos son los estereotipos. Y los arquetipos representan a una sociedad en ese momento. Por ejemplo, el pícaro, aquí hablamos del avaro, el don Juan, etc. El rol y funciones, que es lo que nosotros ya habíamos visto, que era esto de los actantes, ¿verdad? El objeto, el sujeto, el destinatario, el ayudante. Puse 2 veces el destinatario y no era 2 veces. Que era el destinador, ¿verdad? Perdón. Bueno, por ahí lo tenemos. Y el oponente, que es ya lo que mueve a cada personaje. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si yo lo veo, no me acuerdo, lo hicimos aplicado a Fahrenheit ese, no lo hemos hecho con Fahrenheit. No. No, ¿verdad? Vaya, vamos a... Hoy sí ya podríamos hablar de eso, quizás para ir avanzando un poco, sí, porque si no, para llevarlo de la mano. Vaya, Montag. Si nosotros hablamos de Montag, ¿qué mueve a este personaje hacia su objeto? ¿Y cuál sería el objeto? Porque ya hemos visto que hay un cambio en el personaje de Montag. ¿Cuál sería ese cambio? ¿Qué lo mueve a él? ¿Qué es lo que desea Montag? Leer un libro.
¿Y ese libro qué le va a dar a él? Saber si es feliz. Por ahí va a decir. Ajá, saber si es feliz, pero así como que más concretamente, ¿qué podría decir? ¿Qué podría realmente ser? Ayudarlo a entender su misión en el mundo. Ayudarlo a entender, ajá, muy bien. ¿Y eso cómo lo va a lograr? Entender el objetivo por el cual él vive. Ajá, muy bien. Entonces, para lograr ese objetivo, ¿qué es lo que él necesita tener en su poder? O lograr, en este caso, que por el momento no lo tiene. Aprender a leer un libro. ¿Y el libro qué es lo que le va a proporcionar a él? Si yo agarro la Constitución de la República y la comienzo a leer y comienzo a interpretar cada uno de los artículos, ¿qué estoy adquiriendo ahí? Conocimiento. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que él pretende con estos libros, ¿sí? Porque él ha dejado de, bueno, quizás allá muy en el fondo tenía esa pequeña espinita, ¿verdad? Porque había guardado ciertos libros. Ya vamos a hablar de los libros que él guardó un poquito. Entonces, eso a él le va a dar conocimiento. Y si tiene conocimiento, entonces va a tener un valor bastante importante, intrínseco, cuando tenemos el conocimiento. No sé si ustedes han escuchado esa frase, que el conocimiento es libertad. Permítanme. Yo oigo bastante interferencia. ¿No sienten ustedes mucha interferencia? Vaya, creo que... Yo sí. Sí, como estamos como cerca de la carretera, ¿verdad? Gran voy ahí por rato. Vaya, muy bien. Entonces, lo que mueve a Montag es ese deseo de conocimiento. Ese es el objeto que él persigue. ¿Qué es esto? El objeto. Hoy sí, ya corregí aquí que aquí va el destinador. Entonces, para lograr el objeto, que es el conocimiento, obviamente a través de eso él va a tener libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de decidir lo que es mejor para él, libertad pues de luchar contra qué y contra quién y por qué, ¿verdad? Sin perder de vista su objeto, porque él lo que quiere es conocimiento. Ahora bien, el sujeto, ¿quién sería el sujeto para... Perdón, no, el sujeto es el conocimiento, ¿verdad? Ahí estamos bien. El sujeto es Montag, que me lleva al objeto, ¿verdad? Va, muy bien. Y lo mueve ese deseo de libertad. Ahora bien, el destinatario, ¿quién se puede beneficiar de ese deseo de conocimiento de Montag? ¿Se beneficiaría él mismo? La sociedad. Muy bien, la sociedad. Cuando hablamos en este caso de la sociedad, ¿quién me participó ahorita? Margarita, creo, ¿verdad? Sí. Va, número Margarita. Número 14. Va. Cuando decimos, gracias, cuando decimos que quien se va a beneficiar es la sociedad, ¿por qué se va a beneficiar la sociedad de ese conocimiento? Porque los va a ayudar a entender que los libros no son malos. Va, permítanme. Ajá, Margarita. ¿Por qué conocen la historia? Porque quieren cambiar una sociedad, quieren dar cambios, ya que ellos no saben por los libros, como están prohibidos, leer los libros les dará conocimiento para saber sus derechos, sus libertades y tener, y como dicen, empezar otra vez desde cero, una nueva generación. Ajá, muy bien. Vale, en este caso, Tirsa creo que también era la que estaba participando, ¿verdad? Tirsa. Ahí en la obra habla de la era de la oscuridad, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, con esto del conocimiento. ¿A qué se refería eso de la era de la oscuridad? Que nada era bueno. Primero, Tirsa. Que nada era bueno. Permítame, Tirsa. Como la ignorancia de las personas. Ajá, pero ¿cómo se daba esa ignorancia en ese momento? Mediante que no leían los libros y que todo era así, por así decirlo, todo era muy tecnológico, no... Y muy simple. Ajá, muy simple, y no pasaban
tiempos felices, cosas así. Va, muy bien. ¿Y cómo iban a hacer entonces ellos para superar esa era de la oscuridad? Trayendo libros, leyendo los libros y, ¿cómo se llama? Yendo con los escritores que estaban afuera de la ciudad. ¿Está de acuerdo, Zamora? Recordemos que estamos hablando de la obra, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de la obra. Yo creo que en esa época de la oscuridad también se refiere a que la gente no sabía lo que estaba pasando. O sea, la mayoría se llevó una sorpresa cuando supieron que había estallado la guerra. Entonces, también tiene que ver con que ellos se van a dar cuenta de lo que todo el mundo estaba sufriendo para volver a iniciar otra vez. Y a través de los libros iban a poder tener ese conocimiento de cómo era todo antes. Ajá, correcto. A eso iba a llegar. Gracias, Angie. Porque aquí estamos viendo que estamos hablando del objeto, ¿verdad? De Montag, que es lo que lo mueve a él como sujeto, que es el conocimiento. Entonces, ahí ellos hablan de una era de la oscuridad que está al final de la historia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo iban a hacer para no caer en ese momento, cuando ellos están en el bosque, en esa era de la oscuridad, cómo iban a contrarrestar esa era de la oscuridad, todos los que estaban ahí. Señor, yo sinceramente le respondería, pero no Sí, entiendo pero cómo que, no entiendo cómo chance. no entiendo cómo a qué quiere llegar. Porque que... Montag O lo como mueve que quiere ese dar a deseo. entender. Es que lo que quiero que entienda es el sujeto, por qué lo mueve el objeto. Ya, hacia Pues eso yo quiero que llegue. simplemente diría que quizás tenía curiosidad y José, ya. permítame, José. Quiero escuchar a alguien más. Ya sé que ya tiene la respuesta, pero tranquilo, vamos a ver. Quiero escuchar a alguien más. Y todos los que ya la leemos. ¿Por qué se me quedan en silencio? Me asusta eso. No, ahorita no estamos en la era de la Sería la libertad. Vale, pero es que estamos hablando de la obra. Estamos hablando del por qué Montag se ha unido con este grupo de personas en ese bosque que va huyendo de la persecución y toda la historia, y que mencionaba Angie que no se han dado cuenta que... serían los cinco ancianos que él encontró. Sí, ajá. Que tiene que ver con lo que yo quiero que usted entienda, que por qué Montag actúa de esta forma, porque ya dijimos que él como sujeto tiene un objeto que es adquirir el conocimiento. A través del conocimiento él va a adquirir esa libertad que él mismo se ha negado realmente. Entonces, hacia eso vamos. Quiero que entiendan el por qué. O sea, para que ustedes vean cómo toda la historia lleva un hilo secuencial, sí, ¿verdad? Una idea en sí, pero que va alrededor del personaje y qué es lo que lo mueve a él. Para que usted me entienda de esto de los actantes. Vaya, lo escuchamos, Josué. Hoy sí le voy a dar chance. Sigo sin entenderle. Segundo, intentémoslo. Yo igual tenía ese contexto de por qué los libros están prohibidos y no sé, pero tengo como esa mentalidad de que, o sea, no requiere tanta ciencia de por qué el protagonista tiene un objetivo, de un por qué, quizás simplemente solo tenía curiosidad. Y hay un punto de la historia que es cuando le empieza a cuestionar Clarice, que es como así como ese personaje de, ¿cómo le explico? Este personaje que es bastante interesante, ¿no? En su forma de pensar, de hablar, de cómo ve las cosas. Entonces, quizás Montag, o sea, tiene como ese, no deseo, pero esa misma situación de Clarice, de que ve con curiosidad las cosas. Entonces, otra cosa que yo me pregunto en el libro es que por qué están prohibidos los libros, porque no tiene como mucha lógica o mucho contexto. Y otra que nos explica, así hablando lo simple, pero ya el objetivo y la parte en la que mencionaron ahí de que llega con 5 ancianos, no es porque él quiera hacer una misión con esos 5 ancianos, es porque va huyendo de la policía, porque quiere borrarse y desaparecer
de la sociedad, como dicen, y no los ocupa porque va a ser una misión para reconstruir el mundo, sino que los ocupa porque ellos le tienden la mano para escapar y comenzar una nueva vida, por así decirlo, no un objetivo en sí, porque él queda con Faber al final de que se van a escribir y van a terminar haciendo cartas, pero el objetivo principal era como querer convencer o persuadir al capitán en cierto modo, pero pues no es así, así que de modo que usted diga que tiene como un objetivo principal o algo así, una no es como que lo vaya a entender y segunda es bastante simple, la verdad, a mi parecer no es de mucha teoría, pero ajá, eso es lo que yo pienso sobre el personaje, quizás solo tenía curiosidad y ya. Ah, vaya, muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es el libro que Montag memoriza? La Biblia. Pero El libro de toda la Biblia. Eclesiastés. Ajá, muy bien. Angie, ¿verdad? No, ¿quién me dijo Eclesiastés? Sí, sí. Número, Angie. 1, Uno ¿verdad? del séptimo, del octavo B. 1, ¿verdad? Va, Sí. muy bien. Vale, muy bien. Entonces, cuando él llega con estas personas, que es ay, se me escapó el nombre. Espérame, ya lo voy a hallar. Granger. Granger. Ajá, cabal, gracias. Va, muy bien. Correcto. Lo van siguiendo y lo van siguiendo por el hecho de que él quemó a su jefe, ¿verdad? A Beatty Black, que era su jefe, y obviamente eso porque está en contra de la ley que ellos puedan leer, o sea, él transgredió y por lo tanto ya automáticamente es culpable, comienza la persecución. Ahora, Faber le ayuda a poderse esconder, digámoslo así, huir, pero él le indica a dónde tiene que ir, porque por eso le da una bolita como verde, ¿verdad? Para que él pueda comunicarse, pueda escucharle y poderlo guiar. Era un micro, Ajá. un micrófono para que pudiera hablar entre ellos. Exacto, entonces él lo va guiando, porque en este caso Faber sí conocía de este grupo. ¿Quién era Faber? Vaya, veamos. Un maestro de literatura que había sido despedido. Correcto, y ahí ya vamos a ir viendo cómo se conocieron y todo eso. Entonces, dentro de eso, el objetivo es, o sea, cada uno de ellos ha memorizado un libro. Porque los libros en sí, si ellos tienen los libros físicos, ¿qué pasa con esos libros en físico? Yo arranco el libro. Los queman. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Se pierde esa información. Exacto. Entonces, mientras que si ellos lo tienen memorizado, ¿qué ganarían entonces? Ganarían el conocimiento, no se perdería esa información. No se va a perder esa información y ellos, o sea, se vuelven una cubierta de libros donde pueden en un momento dado, ahorita lo pueden recitar porque se lo pueden, como lo tienen memorizado, lo pueden recitar, pero en algún momento que van a ellos luchar por eso, esos libros que todos manejan, los van a imprimir nuevamente. Entonces ahí estarían dejando, o sea, la era de la oscuridad es cuando definitivamente hay esa pausa de que no pueden ellos compartir, digámoslo así, ese conocimiento que poseen. Y eso es lo que quieren evitar. Entonces nosotros como humanidad podríamos llegar en un momento así, ¿verdad? Definitivamente, si nosotros no somos, digámoslo, capaces, ¿verdad? De analizar todo lo que nos rodea, de algo tan sencillo, ¿verdad? Como puede ser, bueno, leo o no leo. O sea, ahí nosotros mismos estamos tomando esa decisión. Si yo, como persona, dejo de adquirir conocimiento a través de este libro, que puede ser que no me guste, porque ya hemos dicho que tenemos ese derecho y no hay ningún problema, pero realmente, ¿qué es lo que se pretende, verdad? ¿Qué es lo que yo pretendo también como persona adquirir? O sea, el conocimiento. Ahí el conocimiento es poder, definitivamente. Y eso es libertad para cada uno de nosotros. Entonces, la era de la oscuridad en función de eso, ¿va? De que hay un silencio total en cuanto a conocimiento, porque
Nadie cuestiona nada. Imagínense en este caso de Mildred, ella entrega a su propio esposo. Cuando Montag le quiere hacer ver su realidad, ella dice, no, que yo quiero ser feliz y nada ni nadie me lo va a impedir. Y ahí lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso va dentro de esta parte que nosotros estamos viendo, aquí estoy, perdón, de lo que es como actante, porque el sujeto es Montag y el objeto es lo que yo pretendo, el conocimiento. Entonces, ¿quién se va a beneficiar en un futuro? Pues la misma sociedad. Primero él como sujeto, porque si está en este campamento, digámoslo así, él va a poder adquirir el conocimiento que tienen los otros ancianos, las otras personas que están ahí, y cuando también él mismo va a compartir el conocimiento que él ha adquirido. Entonces, ahí es donde vemos. ¿Diga? ¿Esta presentación la va a dejar en algún drive? Fíjese que yo esta es la que teníamos en la guía, en la semana de la guía, pero esto se está grabando, yo voy a subir la vaya. de la clase. Pero sí también lo tienen ahí en las guías en Santillana. No hay ningún problema. Vale, entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan bien, ¿verdad? Que ya usted lo pueda aplicar. Entonces, ahora yo creo que sí, ¿verdad? Ya entendimos por qué entonces, en el caso de Montag, estamos viendo que es un personaje redondo. Ahora él cambia rotundamente, ¿verdad? Ya no está en contra de expandir el conocimiento, sino que lejos de eso, él va a ser pues un medio para poder expandir el conocimiento hacia las futuras generaciones, porque aquí el destinatario que se va a beneficiar es la humanidad, el futuro. Y dentro de eso, pues entonces hablábamos de los personajes de acuerdo a su participación, que eran principales, secundarios y los episódicos. Aquí, por ejemplo, un personaje episódico, ¿quién podría ser? Las amigas de Mildred. ¿Podrían ser Mildred? No, Mildred está como secundario. Las amigas de Mildred. Muy bien, las amigas de Mildred podría ser, muy bien. Los bomberos del escuadrón. Sí, los otros bomberos. Muy bien, hoy sí veamos los secundarios. Sería Mildred. Clarice. Faber. Vale. ¿Cómo haríamos para, por ejemplo, si nosotros decimos que Faber es un personaje secundario, ¿por qué sería secundario? Porque digamos que está ayudando a Montag, por decirlo así, para lograr su objetivo. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de Mildred, ¿podría ser un personaje antagónico? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Que aquí no sé por qué no lo ponen, pero sí tendría que estar. Muy bien. Ahí se volvería un personaje antagónico, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es obstaculizando que Montag logre su objetivo. Entonces, eso es bien importante. Quiero ver, el jefe, Beatty Black. Ese es el antagonista. También se volvería antagónico, correcto, porque también quiere impedir, ¿verdad? Que Montag realice su misión. Entonces ahí lo estaríamos bien. Vaya, muy bien. Quiero ver, sí, un episódico, muy bien, sería Mildred, ¿verdad? Faber, ¿cómo lo dejaríamos entonces? En secundario porque está ayudando a Montag a huir. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ay, me pasa. Sí, perdón, aquí estábamos bien, ¿verdad? Señor, y una pregunta. Entonces, señor, Mildred se volvería un episódico. ¿Por qué? Vaya, es que Mildred viene a cuestionar a Montag, ¿verdad?
No, quizás se volvería más secundario. ¿En qué otro momento se ve Mildred en la historia? Porque primero es cuando le pregunta a él, ¿verdad? Si es feliz, si tema los libros. Sí, y cuando le dice a Montan a Mildred de que esta es su casa, sí, y todo lo demás, pero dice que de que hay libros y empieza a llorar y a gemir y todo lo demás. Y luego empiezan a leer libros ahí. Va, muy bien. Pero ¿en qué otro momento aparece el personaje de Mildred? Cuando se Al toma inicio, como 30 cuando las pastillas. La pastillas. sobredosis, cuando casi muere por la Ay, no, sobredosis. perdón. Ajá, cabal, pero ahí dijimos que Mildred sería más antagónico, ¿verdad? Perdón, ¿y en el caso de Clarice? Secundario porque emite a Montan una pregunta de que cambia todo el personaje. Ajá, muy bien. Ahí es donde vemos esa influencia, ¿verdad? Como personaje. Ahora, ¿en qué otro momento se ve o se habla referente a Mildred? No, perdón, a Clarice. Ay, es que yo me equivoco, perdón. Estoy hablando de Clarice. Cuando le preguntan de que antes los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos, Montan piensa en Clarice y le pregunta a su jefe por qué era eso, y ahí es donde el jefe le empieza a decir cosas de que los libros son malos y todo eso. Ajá. Entonces, desde ahí como Montan empezó se quedó eso en su mente, que antes los bomberos no provocaban los incendios, los apagaban. Sí, correcto. Vale, y hay otra parte también que aparece por ahí, Clarice. ¿Qué otra parte se menciona? Cuando muere y le pregunta, cuando Montag le pregunta a Mildred que si sabe de ella y ya ella le dice que está muerta. Sí, va, muy bien. Aquí nos está diciendo algo bien importante, Vanessa, porque queda en los recuerdos de Montag. Exacto, con lo que dijo ahí Josué. Estamos viendo que la influencia de Clarice, a pesar que ya no está ahí, sigue en Montag. Entonces, realmente se volvería un personaje secundario bastante importante, ¿verdad? Para darle ese empuje al personaje y que logre sus acciones, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, señor. Vaya. Señor, yo tengo una duda. Ya entrando en los personajes episódicos, yo recuerdo que había un momento en que fueron a quemar la casa de una señora. Y esa señora, digamos que mueve a Montag, le da curiosidad a él por qué esa señora murió por esos libros. Entonces creo que ella también sería un personaje importante, porque gracias a ella fue que Montag se preguntó, ¿y por qué esta señora tuvo que morir por estos libros? Ajá, pero lo vemos solo en ese momento, ¿verdad? O sea, ahí realmente lo que está haciendo, siento yo, ¿verdad? En este caso es como es correcto, darle ese empuje al personaje, algo, a esa semillita, digámoslo así, que ya estaba sembrada y viene a confirmar, pues, en este caso, el objeto, ¿verdad? Lo que está moviendo a Montag hacia su cambio de personaje en sí. Porque no me recuerdo cuál es el nombre de esta señora. No aparece. No aparece, ¿verdad? Sí, no, solo sí, ahí sería más episódico. Bueno, y ahí ya teníamos el tiempo. Eso es con lo que yo comencé, ¿verdad? A explicar que era el tiempo lineal, la analepsis y la prolepsis, que esto fue con lo que yo comencé, ya lo que era en sí el repaso. Y ahí ya prácticamente, lo de las figuras literarias. ¿Cómo estamos con las figuras literarias, de ver? Esto está easy. ¿Sabes? Fácil, ¿verdad? Pan comido. Señor, ¿verdad que esas de las figuras literarias solo es la etopeya, la tetralogía y el sinatroísmo? Sí, sí, solo esas tres. Vaya, la etopeya consiste en, dijimos. En describir. Son las características psicológicas del personaje, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque si ya estamos hablando de características físicas, ya no es etopeya. Y por eso tendríamos acá, ¿verdad? Su natural tendencia a realizar lo justo y correcto siempre será un rasgo que la caracteriza. Entonces aquí estamos hablando de la justicia y actuar correctamente, ¿verdad? Y aquí nos está recalcando que ya es la característica de ella.
Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué figura literaria dijimos que era? Donde dice, puede confirmar que el acusado es culpable, ya que, perdón, sí, que el acusado es culpable, ya que vio el asesinato con mis propios ojos. Es testigo. Ajá, ¿qué figura literaria estamos utilizando acá? El sinatroísmo. ¿Por qué? Porque son como las frases y las ideas. Ajá. Lo que expresa. Que expresa el mismo sentir, ¿verdad? Porque aquí lo que está haciendo es, cuando dice, vi la acción de ver, y lo está recalcando cuando dice acá, con mis propios ojos. Por eso sería sinatroísmo. Vamos bien. Y entonces la tautología es... La repetición de un mismo pensamiento expresado Estoy de inútil. distinta manera. Entonces está bien anterior. Es que cuando dice vi con mis propios ojos, antes había dicho vi, o sea, hace referencia que, o sea, está repitiéndola 2 veces, vi, pero de diferentes formas. Ah, exacto. Correcto. Entonces por eso sería tautología. Tautología, ¿verdad? Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, bien. Porque entonces el sinatroísmo, ahora sí, aquí lo que hace es enumerar, dice, una serie de palabras que van a relacionarse por su significado. Entonces está enumerando cuando dice las computadoras, tabletas electrónicas, celulares, reproductores de música portátil y pantallas planas, perdón. Aquí lo que estoy haciendo es numerando, dice. Son aparatos de tecnología moderna de última generación. Entonces, esto es sinatroísmo. Porque lo que estoy haciendo es enumerando una serie de objetos, en este caso, y que todos son aparatos de tecnología moderna, de última generación. Por eso esto es sinatroísmo. Y en el anterior, lo que está haciendo acá la tautología es una repetición de un mismo pensamiento. ¿En función de qué? Cuando dice ver, la acción ver, y cuando está recalcando con mis propios ojos. Por eso es tautología. Vale, ¿de acuerdo? Más o menos. Y ahí terminábamos esto, ¿verdad? Vale. ¿Dudas entonces? Yo, señor. No, señor. Yo termino el repaso. No. Dudas hasta ahorita. No, si no Hasta las hemos 12. hablado todavía de Fahrenheit, ya vamos a hablar. Señor, yo tengo una duda. No me queda claro por qué los libros están prohibidos en Fahrenheit. Vale, es que hacia eso vamos. Ahorita vamos a comenzar a hablar de la obra, ¿vale? Pero si no hay dudas de la teoría, de lo que acabamos de ver, vamos con la obra. Entonces no hay duda, señor. Vaya, muy bien. Mauricio nos iba a decir algo. No, vaya. Vamos entonces ahora con la obra. Solo ya la voy a dejar aquí nada más. Fahrenheit 451. Aquí estamos hablando ya de la puesta en común. Vale. Cuando comienza la historia, bueno, ahí podríamos armar lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a comenzar por ahí. En el inicio, ¿qué se presenta en el inicio de la historia de Fahrenheit 451? Aquí me gustaría que participaran los que no hemos participado, por favor, porque todos hemos leído la obra, ¿verdad? La historia. ¿Sí o no? Sí. Vaya, y la idea aquí es aclarar dudas para todos y entre todos nos vamos a ayudar.
Vamos a ver, Elías, Ernesto, Octavo A. ¿Qué se presenta en el planteamiento en Fahrenheit? Uy, ya se me durmieron, chicos. Vamos a ver. Ricardo, ajá. Lo que se plantea en la obra es de que viven en una sociedad en la cual los bomberos no apagan los incendios, sino que los provocan y que pues queman los libros. Y entonces lo que sucede es que como después ahí, con el contexto de la obra, ¿verdad? Se va desarrollando como de que ya va cambiando como ese pensamiento de que ya los libros son buenos, es decir, ya no, quieren cambiar ese pensamiento de la sociedad de que los libros son malos y quieren como tener el conocimiento para poder ayudar a la sociedad a ser mejor. Va, muy bien, pero se me adelantó mucho. Vale. Entonces, el planteamiento, en este caso estamos conociendo al personaje, ¿verdad? Que en este caso es Guy Montag, es un personaje que tiene, ¿cuántos años dijimos que tenía? 30. 30, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, estamos viendo que este personaje, pues, se dedica a quemar libros, ¿verdad? Cuando, pues, nosotros sabemos que el oficio de un bombero no es crear fuego, sino que lejos de eso es apagarlo. Y estamos conociendo, pues, esos personajes, ¿verdad? Específicamente este personaje principal, con sus características, ¿verdad? Del trabajo, todos los emblemas de los cuales él se siente orgulloso, ¿verdad? La salamandra, el bordado que tiene del 451, y no me recuerdo qué era lo otro. Y estamos conociendo un poco sobre su vida. Fíjense que en este caso estamos viendo, pues a los 30 años ya él tiene su esposa, pero no tiene hijos. ¿Perdón? Montan ya tiene 30 años, pero no posee hijos, no tiene. Ese es un elemento bien importante de lo que es la parte de ciencia ficción, porque ahí estamos viendo ya un control, ¿cómo se llama? Ustedes lo ven, ay, no me acuerdo si lo ven en sociales o en ciencias, un control demográfico, porque estamos viendo que hay un control de la tasa de natalidad. Si como buen salvadoreño ya a los 30 años mínimo ya diríamos que tendría que tener por lo menos un hijo, ¿verdad? De acuerdo a nuestro contexto, ¿verdad? A nuestra sociedad, pero de acuerdo a la obra, pues no se ve eso. En el personaje, por ejemplo, de Mildred, estamos viendo, bueno, realmente no se ve si ella tiene una profesión, si ella piensa en tener familia, no lo dice. Entonces, si estamos hablando que hay un intento Pero bastante... ahí dice, señor, de que participa en el teatro, le tocan unos guiones, todas las semanas dicen que se lo mandan. Ajá, pero eso es algo que ella se ha ganado como en un concurso. Es como estamos hablando que es una obra futurista porque dice que quieren levantar una cuarta pared. Ella le está pidiendo que levante una cuarta pared y que en esa pared van a colocar una gran pantalla. Entonces ella como que interactúa. Estamos hablando ya de un tipo de televisión bien, bien importante, ¿verdad? Porque ya, ¿cómo explicar esto? Donde usted no solo está viendo el programa, sino que podría participar dentro del programa, pero dentro de un libreto establecido, ¿verdad? Obviamente. Y no sale de su casa, sino que solo se queda ahí. Entonces, señor. Y en este caso también Mildred solo pasa interactuando con la familia, entre comillas, que me imagino que es como un tipo de aparato que simula una familia, o sea, una familia típica.
Exacto, así es. Y eso es lo que se ve. Entonces, eso prácticamente es el planteamiento. Dentro del planteamiento, entonces, porque ahí realmente nos están diciendo, va, que las casas son a prueba de fuego, que no leen, ahí es donde ya entraría el personaje de Mildred, ¿verdad? Y que, pues obviamente él comienza a ver su entorno como con otra visión, ¿verdad? En este caso, Montag. Dentro del planteamiento vamos a ver qué acciones podemos recordar y que sean importantes de ese planteamiento que nosotros hemos leído. Que a Mountain le destruyen la casa. Permítame, Adriel, porque quiero que participen sus otros compañeritos. Bitler, el capitán le explica por qué los libros son prohibidos. Sí, el capitán sí tiene razón. ¿Otra acción? Hola, chicos. Y hay un montón de acciones, ¿verdad? Porque aquí vemos también la... Vaya, fíjense que, por ejemplo, por ahí aparece una leyenda de Hércules y de... Se me ha escapado el nombre. Anteo, creo que es, ¿verdad? ¿Quién leyó esa parte? Es la leyenda de Hércules y de Anteo se llama. Pero la mía no aparecía, señor. No aparecía, pero qué raro tendría que aparecer. Y aquí es porque Faber le está explicando a Montag. Pues hay que leer esa parte, por favor. Pero eso está, sí, es que está en el desarrollo todavía. Pero qué raro, Adriel, yo creo que sí le aparece, pero no se acuerda. Voy a leer yo una parte. Dice, yo la tengo en la página 98, no sé, tal vez por ahí le aparezca a usted, más o menos por ahí. Conocerá usted la leyenda de Hércules y de Anteo, el gigantesco luchador, cuya fuerza era increíble mientras estaba firmemente plantado en la tierra. O sea, aquí está hablando del poder que tiene Anteo. Pero cuando Hércules lo sostuvo en el aire, sucumbió fácilmente. Si en esta leyenda no hay algo que pueda aplicarse a nosotros hoy en esta ciudad, entonces es que estoy completamente loco. Bueno, ahí está lo primero que he dicho que necesitábamos, calidad, la textura de la información. Y lo segundo, y ahí dice ocio. Ahí él está planteando en referente a los libros, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos necesitan realmente para poder no caer en esta era de la oscuridad, ¿verdad? Porque no era la primera vez que se estaba dando en esta sociedad, ¿verdad? Sino que ya había existido otra era de la oscuridad y es justo cuando se prohíbe que las personas lean, que leer era un delito y que por lo tanto había que quemar esos libros y obviamente llevarse a estas personas. Pero ahí veíamos cómo las personas eran capaces de sacrificarse, ¿verdad? De inmolarse junto con sus libros, con sus bibliotecas personales. Entonces, ahí lo menciona. Entonces, ¿por qué será tan importante cuando Faber le menciona esta leyenda a Montag? ¿Cómo entonces Hércules logra derrotar a Anteo? Dice que Anteo, mientras estaba sobre la tierra, era invencible, era un luchador gigantesco, cuya fuerza era increíble mientras estaba firmemente plantado en tierra. Pero viene entonces Hércules
y lo levanta. Y al levantar, lo que sucedió, lo arrancó, digamos, ¿verdad? Como cuando arrancamos maleza del suelo. ¿Qué sucedió entonces? En la página 76 dice, lo tiene también Vanessa. Vaya, gracias, Vanessa. Sí, es que tiene que aparecer, por ahí tiene que aparecer. A ver, si Hércules nunca hubiese sospechado de esta debilidad que pudiese tener Anteo, ¿lo hubiera podido derrotar? No. No, ¿verdad? Vale, entonces ahí es lo importante. Por eso le dice que si eso no tiene relación con ellos, entonces él estaría loco. O sea que ahí se está refiriendo que, digamos, que ahorita la gente está viviendo en un momento que no conocen la realidad, entonces cuando se les da un golpe de realidad, sucumben. Perdón, correcto, estoy tomando agüita. Ajá, eso. O sea, estamos en un momento, o sea, como seres humanos, quizás todos llegamos a un momento en que nosotros decimos no, con nuestros papás es que no. No me digas nada, vos no tenés la razón, yo tengo la razón. Pero ahí es donde nosotros estamos dejando de dejar que la luz llegue a nuestras vidas, ¿verdad? Sino que simplemente nos estamos negando nosotros mismos ese conocimiento. Y a eso se refiere. Por eso es bien importante que lo vayamos aplicando, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver también hasta el final con lo que es la era de la oscuridad, que es lo que nosotros, bueno, perdón, que es lo que en el caso nosotros estamos leyendo que Montag no quiere que suceda. Quiero ver. Estoy en la página 168. Dice, aquí está llegando Montag al campamento, ¿verdad? Que le dieron inclusive un brebaje para que él se lo tomase, donde decía que iba a cambiar su pH, ¿verdad? ¿Cómo sería? Su tipo de ADN, porque lo están rastreando y que este tipo de ADN lo iban a tener 3 personas más, entonces realmente ya no iban a saber si era él o no era él. Entonces dice, ¿de verdad cree que entonces escucharán? Si no lo hacen, no, vamos a ver ahí. ¿Cuántos son ustedes? Pregunta. Miles que vamos por los caminos, las vías férreas abandonadas, con aspecto de vagabundos, pero con bibliotecas enteras en nuestro interior. Al principio no se trató de un plan preconcebido. Cada hombre tenía un libro que quería recordar y así lo hizo. Luego, durante un periodo de unos 20 años, fuimos entrando en contacto unos con otros. Viajamos, creamos esta organización y establecimos un plan. Lo esencial para nosotros es saber que no somos importantes, que no debemos adoptar actitudes pedantes, ni sentirnos superiores a nadie. Solo somos cubiertas para libros, sin ningún valor intrínseco. Algunos de nosotros viven en pequeñas ciudades. El capítulo 1 de Walden, de Toria, dice, habita en Green River. El capítulo 2 en Willow Farm, en Maine. Y hay un pueblecito en Maryland, otro estado, ¿verdad? De Estados Unidos, con solo 27 habitantes. Roguemos para que no caiga jamás ninguna bomba sobre ese lugar, que alberga los ensayos completos de un hombre llamado Bertrand Russell. Otra obra se ha dividido en tantas páginas como personas hay. Cuando la guerra haya terminado algún día, algún año, los libros podrán ser reescritos. Las personas serán convocadas una a una para que reciten lo que saben, y lo imprimiremos hasta que llegue otra era de oscuridad en la que quizá debamos repetir toda la operación. Pero esto es lo maravilloso del hombre. Nunca se desalienta o disgusta lo suficiente para abandonar algo que debe hacer, porque sabe que es importante y que merece la pena hacerlo. Bye. Yo creo que hoy sí ya más o menos vamos a ir entendiendo esto de la era de la oscuridad. ¿Qué hacemos esta noche?, preguntó Montag. Esperar, repuso Granger.
y desplazarnos un poco arriba abajo por si acaso. Empezó a arrojar polvo y tierra sobre la hoguera. Los otros hombres lo ayudaron, lo mismo que Montag. Y allí, en medio del bosque, todos los hombres movieron sus manos para apagar el fuego conjuntamente. Se detuvieron junto al río bajo la luz de las estrellas. Montag consultó la esfera luminosa de su reloj sumergible. Las 5. Las 5 en punto de la madrugada. Otro año quemado en una sola hora. Un amanecer esperando más allá de la orilla opuesta del río. ¿Por qué confían en mí?, preguntó Montag. Un hombre se movió en la oscuridad. Su aspecto no basta. ¿No se ha mirado usted últimamente en un espejo? Además, la ciudad nunca se ha preocupado lo suficiente por nosotros para organizar una persecución meticulosa como esta con el fin de encontrarnos. Unos pocos chiflaron con versos en la cesera no pueden afectarla. Y ellos lo saben y nosotros también. Todos lo saben. Mientras la mayoría de la población no ande por ahí recitando la Carta Magna y la Constitución, no hay peligro. Los bomberos eran suficientes para mantenerlos a raya con sus actuaciones esporádicas. No, las ciudades no nos preocupan y usted parece haber vivido un auténtico infierno. Se desplazaron por la orilla del río hacia el sur. Montag trató de ver los rostros de los hombres, los viejos rostros que recordaba a la luz de la hoguera, mustios y cansados. Estaban buscando una vivacidad, una resolución, un triunfo sobre el mañana que no parecía estar ahí. Tal vez habían esperado ver en aquellos rostros una luz especial, fruto de todos esos conocimientos que llevaban en ellos. Tal vez un brillo resplandeciente como el de las linternas que proviniera de su interior. Pero toda la luz procedía únicamente de la hoguera, y aquellos hombres no parecían distintos de otros que hubiesen recorrido un largo camino en una búsqueda prolongada, que hubiesen visto cómo destruían aquello que amaban y entonces, ya muy tarde, se reuniesen para esperar el final de la fiesta y ver cómo se apagaban todas las luces. No estaban seguros de que aquello que llevaban en sus mentes lograse que todos los futuros amaneceres brillantes con una luz más pura. No estaban seguros de nada excepto de que los libros se hallaban bien archivados tras sus tranquilos ojos, de que los libros esperaban con las páginas sin cortar a los lectores que quizá se presentaran años después, unos con dedos limpios y otros con dedos sucios. Mientras caminaba, Montag fue escrutando un rostro tras otro. No juzgue un libro por su cubierta, dijo alguien. Todos rieron silenciosamente mientras se desplazaban río abajo. Muy bien. Ahí usted puede seguir repasando, ¿verdad? Seguir leyendo, pero ¿por qué se vuelve entonces importante esa participación de Montag? Vamos a ver si es cierto que era algo solo por curiosidad o será algo realmente importante esa participación de Montag al memorizar el libro de Eclesiastés. Era algo importante porque así ellos volvían a reescribir la Biblia. Podían compartirlo, ¿verdad? Entonces, ese era el objetivo de estar reunidos, pero dice que eran miles, ¿verdad? Que estaban dispersos por todos los lugares y que cada uno se volvía solo una tapa de un libro, ¿verdad? Porque realmente dentro de sí, en su memoria, portaba ese libro que ellos habían memorizado y que en un futuro, pues, iban a poder reimprimir todo eso. ¿Consideran ustedes que era importante la misión que tenían ellos o era algo así como que, cualquier cosa? Era importante. Era importante. Era importante, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo qué es lo que mueve realmente al personaje. Por eso les decía yo la parte del objeto, que es lo que pretendía Montag, ¿verdad? Era de lograr ese conocimiento, pero lograr ese conocimiento ¿para qué? ¿Qué iba a hacer él con ese conocimiento realmente? Compartirlo con la sociedad. Ayudar a la sociedad. Correcto, compartirlo con la sociedad, ¿verdad? Ayudar a las futuras generaciones, ¿verdad? Ricardo es número 20, ¿verdad? Sí, de octavo A. Octavo A, ¿verdad? Vale, gracias. Sí, porque creo que no lo había notado.
¿Alguien más que quiera dar una valoración personal referente a lo que ha leído? De los que no he anotado, que tengo anotado: Josué, Ricardo, Angie, Adriel, Gaby y Margarita. Abner, por ahí se me quedó a media, ya me acordé. Señor, esta es una pregunta. Bien. Ya que en la obra no explica, yo creo que no explica. ¿Cómo muere Clarice? No explica, ahí en mi obra no explica. Vale, ¿quién nos quiere ayudar de los que sí nos aparece? De hecho, sí explica cómo muere. Ajá, va, permítame, José, solo quiero ver si alguien más quiere participar. No puede. Muere atropellada. ¿Quién dijo eso? Yo, Vanessa. Ah, va, Vanessa, muy bien. Cuéntenos cómo fue eso. Señor. Hola, Vanessa. Señor, solo una pregunta. Sí, Ricardo. ¿Para qué está anotando los números? Yo estoy valorando su participación. Ah, bueno. Gracias. Vaya, muy bien. ¿Quién nos quiere recordar entonces cómo fue que murió esta chica atropellada? Que si estamos hablando que ya es un gran avance tecnológico, ¿no sienten ustedes raro de que alguien pueda morir atropellado? Para Sí, mí, esa parte. Lo que pasa es que después cuando Hitler le estaba explicando a Montan de por qué eran los libros prohibidos, y es porque ella tenía un pensamiento de por qué, siempre preguntaba por qué cada cosa. Entonces no, esas personas como que no ayudan al pensamiento que tienen ellos, y entonces por eso quizás ellos fueron los que la atropellaron. Ajá, muy bien. Y por ahí creo que iría entre todos, vamos a contestar esa pregunta que creo que Adriel fue el que dijo, ¿verdad? ¿Por qué leer libros era malo? Usted preguntó eso, ¿verdad, Adriel? No, creo que fue Margarita. ¿O fue No, Margarita? Margarita. Ah, va, perdón, bye. Que tiene que ver en sí con toda la historia, ¿verdad? O sea, realmente en este caso sí, correcto, ¿verdad? Clarice, supondríamos de que, ¿cómo decirlo? Fue atropellada pero con intención, ¿verdad? No fue tanto un accidente esporádico, sino que ya había como cierta sospecha. Recordemos que Montag se sorprende, ¿verdad? De ver la casa de Clarice iluminada, de ver a su tío por ahí platicando, y ellos actuaban normalmente y sin esconderse, ¿verdad? Entonces eso sí logra llamar la atención, en este caso, pues, de las personas que están. Porque en mi obra decía que Montan solo se dio cuenta de que murió 2 días después, porque pasó todo un día preguntándose, ¿y dónde está Clarice? Y todo eso. ¿Y quién fue que le comentó esta noticia? ¿Se recuerda usted? Mildred. Mildred. Y se lo dice a ella bien fresca, vea, como cualquier cosa. Como que sin nada. Ajá, y dice, creo que tú no la conociste, que tú no la conociste, dice. Ajá, no pasa nada. Como que no pasa nada, muy bien, que está, ajá. Entonces, ¿consideran ustedes, vamos a ver, Tirsa, consideran ustedes, estamos hablando de la obra, ¿verdad? ¿Por qué sería malo leer libros desde el punto de vista de Fahrenheit? Tirsa. Porque los hacían reflexionar un poco más allá de lo que deberían, según los... Y eso de reflexionar mucho más allá de lo que deberían, ¿por qué se volvería entonces un peligro? Porque pensarían como así cosas que, por ejemplo, no es lo que está haciendo el gobierno, no está bien, entonces por eso los quieren prohibir, para evitar que piensen y así manipular las cosas. Muy bien. ¿Número, Tirsa? 25. Vale, gracias.
Espérame, lo estoy poniendo por otro lado. Octavo C. Va, muy bien. ¿Quién más? Ahí podemos hablar más. Señor, Sí, Ricardo. ¿cuál era la pregunta? Que por qué era malo leer desde el punto de vista de la obra y en la obra. Yo creería de que más que todo sería como tipo una estrategia del gobierno. Por ejemplo, vaya, si ellos leerían los libros, si los leyeran, ellos adquirieran un mejor conocimiento y entonces por eso podrían como generar como nuevos métodos de gobierno y podrían como atacar al gobierno actual. Y entonces por eso los han prohibido y a todo mundo le prohíben leer los libros para que no tengan ese conocimiento y pues y si lo que sucede que como leen los libros, lo que podría suceder es de que ataquen al gobierno por las ideas que ellos tienen de no leer los libros. Correcto, por ahí es, pensamientos individualistas. Señor, hola. Pues fíjese que yo no he leído muy bien la obra, no le puse mucha atención, perdón. Pero desde mi punto de vista de este tema, creo que los libros muchas veces pueden expandir nuestra mente a nuevos horizontes y lo que tal vez tiene miedo el gobierno del libro, ¿no? Es que nosotros podamos tener más información de la que ellos quieren que tengamos nosotros. Bueno, los personajes, claro. Sí, correcto. Entonces, Yo, señor. cuando, permítame, Venezuela. Cuando yo les pido, por ejemplo, bueno, yo porque ahorita les estoy impartiendo lengua, ¿verdad? Definitivamente. Que usted lea un libro. ¿Lo va a leer realmente porque yo se lo estoy pidiendo, Valenzuela, o por qué lo va a leer? De ahora en adelante. Soy hable, señor. No, pero es que Valenzuela tiene levantada la mano, entonces quiero escucharlo a Valenzuela. No, es que le quería decir que yo opinaba. No, contéstame la pregunta. Como dijo, es que una bonita aquí tiene música a la par. Fíjese todas las reflexiones que han dicho sus compañeros, que están geniales, están muy bien. Entonces mi pregunta es, Diego, a partir de ahora, cuando yo le diga que usted va a leer un libro en mi asignatura, ¿por qué lo va a leer, Diego? ¿O no lo va a leer? Cuéntanos, ¿qué decisión ha tomado? Yo lo leería porque en primera es obligación y en segunda porque es para mi futuro, es para mí. Y en segunda que me pueden enseñar en tercera que me pueden enseñar varias cosas. Pero hay libros que sí me gustan, me llaman la atención, ¿no? Porque digo, qué genial este libro. Este libro tiene lo que a mí me gusta. Pero hay otros libros que no me gustan leerlos y bueno, me toca leerlos. Claro, no le gustan Pero leerlos sí porque los no es la leería, lectura sí de o su... sí los leería. No. Los tengo que leer. Pero lo va a leer por su propia convicción, porque así como dijo usted, es obligatorio. Lo voy a leer porque hacen bien también para mí, aunque me aburran, me hacen bien. Me gusta eso, aunque me aburra, cabal. Pues sí, si eso es parte de sus gustos literarios. Ajá, vamos bien. Abner, ¿lo escuchamos? Pero yo también quería decir opinión sobre lo que estaban. Yo también. Perdón, Valenzuela, sí tienes razón, lo dejan medias. Sí, Valenzuela. Que yo pienso que el gobierno no deja leer los libros porque, digamos, los libros enseñan varias cosas y los niños no tienen esa capacidad de pensar más allá digamos, de su imaginación, o sea, digamos, de jugar así con juguetes y todo eso. Digamos, eso es un niño, o sea, Eso es un niño. Identifica un niño. Pero ya leer libros y que hablen sobre política, que hablen sobre guerra, que te hagan reflexionar, te hagan liberar tu subconsciente, o sea, que veas todo eso, yo digo que el gobierno no lo permite porque viene, digamos, porque porque ya de grandes pueden derrocarlos o ya de pequeños les pueden enseñar a los grandes
o sea, les pueden enseñar varias cosas y les pueden enseñar unos puntos de vista donde sí tengan razón. Digan, este niño tiene razón, le voy a hacer caso. Muy bien, el sueño de todos cuando estamos chiquitos, va, yo tengo la razón, va, muy bien. Sí, Abner. Señor, mire, yo quería opinar acerca de la obra. Sí, vale, le escuchamos. Mire, lo de la obra, respecto a la obra como dijo el compañero Ricardo, que el gobierno le tiene miedo a las personas que ellas se alimenten de conocimientos que ellos no puedan saber. Entonces, como el gobierno sabe muchas cosas y no todas se las dice a las personas que estamos aquí presentes, entonces por eso, también quieren evitar la forma de algún tipo de entretenimiento y solo quieren que trabajen las personas y trabajen, entonces quieren evitar cualquier tipo de entretenimiento. Ajá, fíjense que es bien importante porque dentro de la historia vemos niños ahí. Ni uno hay. Ajá, estamos hablando que en este caso Clarice tenía 17 años. Y lo que dice Abner, vaya, Clarice, ¿cómo aplica eso que usted acaba de decir, Abner? En Clarice, ¿cómo lo explica? De la forma de entretenimiento. No. De lo que no hay niños. Remóntense al personaje de Clarice, y con lo que usted nos acaba de decir. Bueno, que como Clarisa tiene 17 años, entonces ella se acuerda que en la obra dice que ella tiene 17 años y ella sabe sobre el pasado, porque ella dice que los bomberos apagaban el incendio. Entonces, quizás ella estuvo presente cuando hubo algún tipo de implementación en la ley por el gobierno, entonces ella lo está contando. Entonces, por eso. Vamos a ver, Valenzuela. ¿Cómo se enteró Clarice de que los bomberos antes apagaban incendios? ¿Lo vivió ella? Se lo dijo su tío. Gracias, Josué. Correcto. Sí, ahí dice. Se lo dijo el tío. Y aquí es algo bien importante. O sea, todos somos una fuente de conocimiento andante. Clarice le está enseñando a Montag cosas que él ignora desde el momento que pueda disfrutar la luna llena, que pueda disfrutar el sereno de la noche, que pueda disfrutar la grama, las plantitas, le está enseñando. Entonces no lo veamos enfocado en que ustedes los jóvenes solo están para aprender. De hecho, nosotros aprendemos mucho de ustedes. Por eso es bien bonito trabajar con ustedes. ¿Sí se entiende eso? O sea, realmente nosotros aprendemos más de ustedes. Que ustedes a veces ni se da cuenta, sí. Pero sí. Se entiende. Va, muy bien. ¿Dudas entonces, chicos? Porque no. Hoy no les di receso. Ajá. ¿Cómo qué cosas ha aprendido usted? ¿De ustedes? Ajá. Desde la parte tecnológica, ¿se acuerdan el año pasado? Sí. Vaya, créanme que para mí eso fue como un gran impulso, ¿verdad? No, me tengo que poner más o menos, o sea, ir conociendo con ellos, vaya, con ustedes en este caso. Eso es una. La otra parte es la convivencia. Me encanta mucho cuando ustedes, bueno, cuando jugábamos, ¿verdad? Esa parte de que sí hay competitividad, pero también de que, cuando alguien salía del juego y no, ¿verdad? Metámoslo de regreso. Esa parte interactiva es bastante importante. A veces a uno de adulto se le olvida, porque no jugamos, ya no jugamos de esa forma. Bueno, no, ya no, nuestro cuerpo no nos da, ¿verdad? Nos duele todo. Sí, no, pero se aprende mucho. Ustedes, por ejemplo, esa forma de expresión que tienen, esa facilidad, esa soltura, esa confianza, para mí es muy importante, porque usted no se corta cuando habla con nosotros los adultos, con nosotros los profesores, ¿verdad? Yo sí. Y a mi edad, yo me acuerdo que yo me cortaba. A la edad de ustedes, yo me cortaba. Entonces, toda esa parte es bien importante. Claro, cada generación es diferente. Entonces, y así un montón de cuestiones, ¿verdad?
esa parte cuando ustedes ven las nociones en ciencias, por ejemplo, que ustedes están viendo física, o sea, cómo ustedes van desarrollando esas habilidades, cuando ustedes hacen las prácticas aquí en laboratorio, por ejemplo. Cuando yo entraba al salón, ¿verdad? Siempre, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? Pues ustedes manejan mucha información que yo a su edad no la manejaba. Entonces ahí voy aprendiendo, en toda la parte de España que usted conoce. Yo a ustedes les pregunto, ¿o no? Cuando algo no sé, vaya niños, ayúdenme. Vaya, ahí estoy aprendiendo. ¿De acuerdo? Así que ánimo, ¿verdad? A seguir trabajando. ¿Va? ¿Dudas, chicos? Si no está aquí, vamos a ayudar. Y gracias por todo ese conocimiento. Nos podría dejar las páginas de los temas del libro. Cabal, es cada tema. Vaya, déjeme ver. Vaya, teníamos la página 21, que es donde está la etopeya, la tautología y el sinatroísmo. Ya no, bueno, de ahí lo que teníamos, la novela histórica y gótica, que es la página 18 y 19. Y lo otro que era lo de la novela, ¿verdad? Lo de la novela en sí es más extenso, porque comienza en la página 12, de la 12 a la 17. Por temas se lo estoy dando. Y la obra, ¿verdad? O sea que prácticamente tienen que ser de la 12 a la 21. Se escucha lo que estoy pasando las páginas. Sí, ¿verdad? Ahí estarían los temas. Porque es donde comienza. Señor, una pregunta de la obra. Dígame. Y la casa de Montana explotó. Porque ahí dice de que cae una bomba y cada hora se va acercando más. Sí. Porque recordemos que, o sea, ahí es una destrucción nuclear la que se da, ¿verdad? Por eso es que se ven todo lo de las explosiones y todo eso. Al final, cuando ya él está porque él dice, va, que Mildred está ahí en algún lugar en la casa. Porque recordemos que las casas eran a prueba de fuego. Y cuando ellos quemaban los libros, por eso salían al patio de la casa. A las calles. A la calle, correcto. Porque eran a prueba de fuego. Le quería contar. Le quería decir algo, bueno, usted no sé si usted de pequeña leía obras o leía un gran montón de textos y cuando venía el examen solo venía una parte. Eso me molesta, señor, porque tenés que leer todo y solo viene como la tenés que leer toda una gran parte y solo un poquito viene. Es sencillo. Sí. Sí, eso es sencillo, pero vaya, a ver, Valenzuela. Con todo esto que ustedes han participado y han puesto en común, ha aprendido más que si yo le pregunto en un examen. Bueno, mañana me va a decir. ¿Cómo cree que aprendió más? Leyendo el examen. No, aquí se aprende más. Ya van a ver. Porque como el examen es cerrado, o sea, es bien puntual, es esto o esto, nada más. En cambio aquí ponemos en común toda nuestra forma de pensar, cómo lo veo, cómo no lo veo. Y así ahí es donde vamos a aprender. Ve que al final Montan no murió. No, él no. Quedó vivo, porque ahí dice que estaba en un monte viendo la última vista, que fue lo último que le dijo Clarice. Sí, cabal, él no, a pesar que lo va siguiendo él. Bueno, que de hecho se dan cuenta ahí, ¿verdad? Que fingen que lo han eliminado, porque como lo van siguiendo, ¿verdad? Una persecución ahí en vivo y a color, con helicóptero, con lo del sabueso, y dan ciertas características de una persona, pero que no es Montag y que ya la han eliminado. Bien complejo eso, ¿verdad? Pero sí ahí se ve. Sí, no, él queda bien. Vale, ¿dudas, chicos, entonces? Yo siento que ya estamos listos para mañana. Así que a repasar los temas, ¿verdad? Sí, las letras pequeñas. Sí, depende de las versiones, es cierto, Ricardo. Hay unas letras que son más pequeñas. Yo ya no veo con letras tan pequeñas. Ya me cuesta más. Va, muy bien. ¿Dudas entonces? Todo claro, señor. Vaya, muy bien. Entonces,
Ánimo, ¿verdad? Mañana a las 8. Adiós, señor. En su evaluación. Gracias a ustedes por su asistencia. Feliz tarde. Buen Adiós, provecho. señor. Adiós, Bye. señor. Señor, gracias. Adiós, señor. Gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Señor. Hola.